Bien, hoy estaremos en esta terraza con esta vista. Y trataremos un tema importante, digamos fundamental. Por eso creo que irá mejor el café. Y la vista espectacular hará el resto. No sé si será alguna costa de Europa o Los Ángeles, aunque también podría ser Chile. El tema de hoy son los 7 anillos y la revelación. Bueno, puede causar cierta curiosidad los títulos, que en definitiva son conceptos que vengo trabajando. Es la idea de una fuerza mutante en un imperio utópico que surge. Se le agrega ahora la idea de 7 anillos, que podrían ser como fuerzas o caminos que todos los humanos atravesamos. Verán que a medida que los desarrolle, ya la mayoría los conoce, digamos. Sin más, comencemos y veamos dónde nos lleva esto. Hola aliens. Bueno, el tema está tratado justamente en el capítulo 2 sobre identidad. Por eso mismo vamos a tener que hacer una diferencia justo acá, entre identidad e identificación. La identidad se referencia en sí misma, es decir, no refiere a otro, no surge una definición por otro, sino que refiere a algo auténtico y propio. La identificación, en cambio, refiere a otro. Ya he dicho que necesitamos identificaciones transitorias y parciales simplemente para vivir, pero es la identidad la que nos termina como siendo la definición de uno mismo, mientras que el imperio de lo real se basa en proyecciones e identificaciones masivas. Es decir, los sujetos se atan a lo que les ha tocado como vivir. Todo lo que son, todo lo que quieren y todo lo que buscan está trazado en el lugar donde nacieron. El camino de la individuación, en cambio, se basa en identidades propias, logradas por el propio individuo. Bueno, hoy hablaremos justamente de estos 7 elementos que pueden acercarnos a la identidad. En el texto hablo de 7 eventos existenciales o 7 anillos. Cito a Platón cuando dice: la gente ignora, en efecto, que sin recorrer y explorar todos los caminos es imposible dar con la verdad y adquirir inteligencia en ella. Es una cita que terminará por cobrar todo el sentido cuando terminemos de hablar de los 7 anillos. Platón hace referencia a los caminos y a la verdad que se da en medio de los caminos, es decir, como una especie justamente de revelación. Bien, los 2 primeros anillos o caminos o eventos hacen referencia a la evolución psíquica, digamos, que todos atravesamos. El primero justamente es, sin más, la adolescencia. En ella ocurre, digamos, no solo el evento más importante, que es la revelación del propio ser, sino también, digamos, se tiene que, digamos, como definir hacia dónde va a ir ese ser, que surge en medio de lo que ha sido, digamos, la niñez, todo lo que le han como inculcado, digamos, a nivel educacional, la familia, la sociedad, los amigos, el lugar donde nació, donde se reevalúa esto en relación al ser naciente. Me gusta la idea de pensar la adolescencia como un verdadero nacimiento o renacimiento. Es como la etapa clave de todo ser humano. Incluso teniendo una niñez muy difícil o contraria, si en la adolescencia se empieza a seguir el propio ser, todo eso se puede como llegar a revertir. Bueno, el segundo evento son las crisis que pueden, digamos, ocurrir a cualquier edad. Crisis como justamente de oportunidad de cambio. Bueno, Jordan Peterson habla de que cada pequeño cambio que ocurre en nuestra vida genera una desestabilización psíquica. Por ejemplo, una ruptura, una pérdida va a generar una necesaria reestructuración de lo que somos. Perdemos un amigo, una pareja, un familiar, y tenemos que volver a reestructurar nuestro mundo sin esa persona. Cuando digo lo perdemos, no me refiero, digamos, a una pérdida real, sino simplemente, o puede ser un viaje, puede haberse ido al extranjero. Vamos a tener como que reestructurar la mente. Perder una pareja
de un par de semanas, no va a requerir tanto tiempo en la reestructuración, digamos, prácticamente no ha alterado nuestra vida, entonces se va a tener que atravesar un pequeño, digamos, momento de reestructuración y seguir. Obviamente esto no es como cualitativo, no hay como una regla que diga, bueno, por tanta cantidad de tiempo, tanta cantidad de duelo. Justamente, el tercer elemento es el duelo, el tercer anillo. El duelo no solo como necesario enfrentarse con la finitud de los seres queridos o conocidos, sino como el duelo como el duelo de cambio. El duelo en sí es una forma de crisis, algo que se amaba, se perdió y se tiene que reestructurar. Esto de reestructurar suena un poco como frío. Siempre que hablo de duelo con pacientes le digo que tienen que pasar de la etapa de centrarse en la pérdida a la inclusión de lo que esa persona, o sea, el recuerdo de esa persona en vida. Cuando esto empieza a ocurrir, cuando pensamos más que ya no está, sino en lo que nos dejó, ahí es donde se empieza a ver como el final del duelo, de la parte más dura. De todas formas, el duelo puede hablar incluso de cosas de pérdidas materiales, o en la adolescencia misma hay que hacer un duelo muy significativo sobre la posición infantil. Uno tiene que empezar a posicionarse en la función adulta. De todas formas, bueno, desde la psicología alienígena siempre hago énfasis en que siempre hay que ver las cosas desde adentro, no desde afuera. Digamos, esto de posición infantil, posición adulta, suena como algo que se tiene que hacer. De hecho, la mayoría de los adultos no han pasado nunca una posición adulta, aunque trabajen, sean independientes y tengan familia. La posición adulta se logra si la persona justamente es capaz de canalizar lo que quiere su ser en su propia vida. Esto, bueno, es lo que buscamos y es lo que estamos tratando en este encuentro, ¿no? Bueno, el cuarto elemento es la búsqueda. Elemento activo, es decir, que empieza en la niñez, en la exploración del mundo. Es empezar eso que te atrae, es la búsqueda. Esto que decía Platón, de recorrer los caminos para buscar la verdad. No podés saber si te gusta la psicología si no estudias psicología o te metes de lleno a ver de qué trata. Lo mismo si querés ser deportista, artista, empresario. La búsqueda nos lleva, digamos, como a enfrentarnos con la realidad de nuestras capacidades o limitaciones propias y ver si realmente nos sentimos cómodos en ese camino. Se trata como una especie de rastreo de lo que se quiere en el mundo, con varias notas al pie de página, es decir, se trata de un rastreo de lo que se quiere, pero tiene que haber una dirección en eso que se quiere. Es decir, estaríamos muy lejos de lo que queremos si podemos pasar de medicina a abogacía o matemática y arte. A no ser que tengamos una capacidad intelectual asombrosa, digamos, sería como muy difícil conciliar esos polos. En la búsqueda estamos todos todo el tiempo. Algo claro es que en la búsqueda, digamos, se produce como el rastreo, uno identifica eso que brilla, que le gusta, y se activa algo, digamos, algo que se va a volver a activar de vez en cuando. No es la búsqueda por la novedad, la novedad en sí mismo siempre atrae, digamos, pero si la novedad cuando deja de serlo ya no sigue llamando o ya no sigue llenando, es que no era oro, no era un diamante, era simplemente un resplandor. El quinto elemento, bueno, en este quinto anillo hablo de lo casual, que decidí incluirlo porque el azar del mundo de existir puede dejarnos en una posición muy buena, es decir, inmejorable, tener todo lo que necesitamos a disposición o prácticamente no tener nada, y eso es casual. Digamos, no hay otra vuelta. No deja de ser también una forma interesante. Y más allá de lo azaroso del contexto, también puede darse casualmente que un día cualquiera, en un momento cualquiera, de repente aparece una idea y algo se aclara. Es como un brillo así, pum, ilumina. Y ves claro algo. Y lo casual puede aparecer justamente después de una intensa búsqueda. Es decir, cuando nos damos por vencido o hemos como decidido que agarramos el camino, ahí puede aparecer lo casual, la revelación, puede aparecer ese brillo. La conciencia en sí no necesariamente es una buena guía.
pero es a través de la conciencia que sí o sí tenemos que reconocer el camino, el brillo, lo que queremos. El sexto y el séptimo anillo son dos conceptos que yo no he inventado. El primero es el concepto de experiencia cumbre, que es de Maslow, y el segundo es el concepto de estado de flujo, que es de Csikszentmihalyi o Csikszentmihalyi. Son dos conceptos como muy interesantes en los cuales no en la psicología actual no se les pone mucho énfasis, pero son la clave. Si querés, digamos, como una referencia o una guía de tu camino, son estos conceptos, te lo van a aclarar. Ya que en estos eventos o anillos los anillos siempre en referencia porque pasamos por una especie de túnel donde emerge esta como revelación. La experiencia cumbre, este es el concepto de Maslow, habla de como de estados de éxtasis o euforias, momentos extremadamente lindos que pueden ser buscados o casuales. En esto no aclara mucho el autor. El tema es que en un momento algo cuadra y de repente te sentís como muy bien y ves todo claro. Aparece una idea y entendés todo de forma clara y ves todas las posibilidades y te emociona y seguís pensando y tratás de establecer objetivos, límites. El tema es que estás como muy inspirado, muy inspirada. Como que en estos casos el bienestar y la claridad son extremos. En las noches, digamos, los artistas son como dioses. Los creativos en general suelen, digamos, como pasar buscando esto y de repente emerge. Y acá aparece, digamos, como el séptimo anillo o séptimo elemento, que es el estado de flujo, que es o podría llegar a ser una especie de forma de experiencia cumbre, pero de desempeño. Es decir, se logra este estado, pero en algún logro de ejecución perfecta o realización, digamos. Si un ejemplo simple sería, querés dibujar algo, querés pintar algo, te la pasás horas buscando y de repente, pum, todo cuadra y podés hacer la obra que querías mejor de lo que imaginaste y más fácil que nunca. O sea, los trazos se hacen solos, las líneas cuadran, todo es armónico. El estado de flujo puede aparecer en cualquier tarea, en deporte, en la creación de artesanías, incluso en matemática, en ciencia, en informática. Todo es fácil y curiosamente se gasta menos energía a nivel físico y psíquico. Un deportista en estado de flujo es como que logra una armonía perfecta en el desempeño. No deja de ser una de las formas más interesantes. Bien, tanto la experiencia cumbre como el estado de flujo son, digamos, la guía base. Si hace mucho que no te sentís como realmente bien, habiendo ya sea en algún campo de desempeño o en lo que quisieras lograr, no ves, digamos, como estos resplandores, estas claridades de vez en cuando, es que estás como muy lejos de vos. Tenés que buscar esto que en definitiva es como el placer, nos conecta con el placer de la vida. Y la verdad, de la que hablaba Platón. Como dije, estos dos últimos eventos son fundamentales. Si vamos a la palabra griega, idea, habla de algo visto. La idea es algo visto en el interior, ¿no es cierto? Que necesita un proceso de expresión, digamos, de pasar de eso visto en el mundo interior a la materialización en el mundo externo. Esto es en definitiva lo que va alterando el mundo. Un mundo lleno de ideas, un mundo lleno de fuerza mutante, que actúa, que cambia, que altera la realidad programada. En esto también, bueno, hay que decirlo, nadie ni nada puede guiarte o ayudarte a atravesar estos anillos. En el mejor de los casos te pueden hacer menos difícil que llegues a ellos, porque en definitiva el que va a sentir eso, el resplandor, la revelación, vas a ser vos. Nos vemos en el próximo encuentro.